Hola, buenas noches. Bueno, a ver, reflexionando un poco acerca de todo esto, surge una gran cuestión que yo creo que resume y condensa bien, que es que, de alguna manera, lo que yo estoy tratando de hacer en ese fracaso de comunicación es tratar de obtener la respuesta a una pregunta que creo que no puede haber una pregunta más compleja o más dolorosa y fértil a la vez, que es tratar de saber, averiguar si eres una mala o buena persona. Lo cual, solo el hecho de plantear esa pregunta, pues ya encierra parte de la respuesta, ¿no? Y que evidentemente es un tema complejo. Entonces, si tuviéramos que resumir, o las vueltas que yo puedo darle a cuestiones que podría estar semanas, o he estado semanas, o meses, o años dándole vueltas a esa misma pregunta, que son 7 años, eso ha estado presente en 5 o 6 horas al día de cada uno de esos 7 años, pues seguro. Eso o sus derivados, claro. Todo lo que pueda derivarse de ahí. Y bueno, si yo tengo que sacar una conclusión, y a lo mejor eso es lo que me acerca a que ese fracaso de la comunicación pueda ser un poco menos, es que evidentemente yo tengo suficientes certezas en cuanto a episodios que yo he podido tener en mi infancia, lo cual pues me da que puede venir algo de serie, ¿no? En los cuales yo reconozco características en mí que podrían ser compatibles con las de alguien psicópata directamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que bueno, pues es verdad que seguramente esos episodios, esas cuestiones, pues hicieron que en mí yo tuviera que frenar esa parte, ¿no? Esa impulsividad o esa no sé cómo decirlo, ese maquiavelismo de tratar de buscar o esconderse en pensamientos o no sé. Entonces, claro, de ahí puede ser que venga esa contención emocional y ese narcisismo defensivo y ese estilo de comunicación que realmente, pues claro, al final lo que hay implícito, si yo me pongo en la piel de otras personas a las que yo trato de atraer para hablar de según qué temas, me interesa conversar sobre temas de este tipo, con este nivel de complejidad, con este nivel de dolor y de arañarse, pues yo creo que la imagen que yo pueda dar o la conclusión que pueda sacar esa persona es que una persona que no para de hablar de sí mismo y de su experiencia y de ese tipo de cosas, pues evidentemente, como dices, bueno, esta persona es egoísta, narcisista, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que eso es así, de que lo reconozco, bueno, no quita, o yo creo que no quita a que precisamente podamos hablar de las implicaciones que tiene eso, ¿no? Cómo una persona se ha sentido, o cómo eso ha sido a la vez un lastre y haya podido hacer daño a personas y a la vez haya podido ser una palanca sobre la que apoyarse y sobre la que tener esa determinación o esa
necesidad de revertir, pues es lo que yo quiero hablar, o sea, lo que yo quiero transmitir, del tema que yo quiero tocar, ¿eh? De eso y todo lo que se deriva de esa cuestión, ¿vale? Porque claro, si llegamos a esa condensación o mínima conclusión parcial de esa complejidad de una persona que pueda pensar que tiene posibilidades de ser un psicópata, de ser un monstruo, ¿vale? Y que ha tenido episodios en su vida donde eso podría haber sido terrible. Y sin embargo, sinceramente, también considero que he estado tremendamente lejos de eso, que he tenido un nivel de control, de autocontrol, de freno consciente de eso, que me haya podido hacer tragarme muchas... no poder expresar enfado, no poder expresar la frustración, no poder expresar el dolor, no poder llorar, no poder pedir ayuda, no poder decir esto es lo que pasa, ¿no? No poder reconocer exactamente lo que podía pasar, pues ese secuestro, ¿no? De alguna manera que yo hacía de mí mismo. Ese tiene una ventaja, o sea, tiene la ventaja esa también de decir, no tengo miedo en una situación en la que yo piense que pueda perder el control, que yo pueda dañar por no saber controlar. Si las situaciones a las que yo me he enfrentado de alguna manera he podido conservar o ha habido días muy fastidiados tremendamente, pero yo he sido feliz generalmente en una parte de esos días, en todos, y en todos me he arañado y me araño y soy feliz en todos, pero que yo creo que merece la pena, o que alguien que haya tenido muchas cosas a favor para que toda esta situación haya salido suficientemente bien, creo que merece la pena el hablar y profundizar acerca de todas estas cuestiones. Para mí, sin duda, esa parte de vanidad, de narcisismo, insistimos siempre un poco sobre eso, pero es por ponerlo bien en contexto, existe. Necesita el reconocimiento de que lo que yo he vivido de verdad es... me gustaría que alguien estuviera metido o se hubiese metido un rato en según qué episodios, porque sería alucinante, ¿vale? O sea, sinceramente, trato de ser lo más honesto y lo más sincero posible. Aparte de eso, estoy convencidísimo de que hay muchísimas personas que en situaciones parecidas y que tengan características parecidas y eventos parecidos no tengan la suerte o no se llenen las cosas de la misma manera que se me han dado a mí, o que yo, las personas que tenía alrededor, o la situación, o lo que sea, porque esto es todo una situación tremendamente compleja, y en el caos que hay, pues bueno, un mínimo cambio de algo muy pequeño puede desencadenar una situación catastrófica en la que, pues bueno, la voluntad de cada uno pues pueda estar en un segundo plano, ¿no? Y estemos pendientes de un hilo y un pequeño esto caigas hacia un lado, caigas hacia otro. Pues pienso que para una persona que se enfrente a esa situación, o para las personas que puedan estar alrededor de esa persona, yo creo que hay información que no está, que a mí me parece, desde mi punto de vista, desde mi ignorancia, lo que quieras, pero me atribuyo yo la autoridad suficiente de... es que cientos de miles de horas, me atrevo a decir, o más de 100.000 horas, me atrevo a decirlo, ¿vale? O sea,
Em, dicen que para dominar una materia hace falta como unas 10.000 horas de vuelo, ¿no? A ver, yo creo que 10.000 horas de vuelo en esto, a ver, no es un vuelo recto, pautado o con unas estructuras que ya estuvieran hechas antes o que yo adaptara de otras cosas, ¿vale? O sea, a lo mejor todas esas experiencias o cosas equivalen a una experiencia de 8.000 horas, pongamos, lo acepto. ¿Me da suficiente para poder hablar de esto? Sinceramente, yo creo que sí. Y que el asunto es lo suficientemente grave, y yo creo que lo que se sabe, o yo es que no tenía ni la mínima idea de por dónde iban las cosas, estaba más perdido que esto bueno, pues por una serie de circunstancias, mi ignorancia o mi necesidad de hacer las cosas de mi manera, lo que quieras. Pero yo creo que hay muchas personas que no soy un 1%, yo creo que soy de un 10, 15, 20%. Da igual, es que el 1% son muchísimas personas que involucran a muchísimas otras personas, está todo conectado. Y que no hay pregunta más dolorosa y pregunta más fértil que esa, yo creo, en la vida. Y que si algo merece la pena en la vida es eso, es tratar de prevenir, ayudar a situaciones que son verdaderamente terribles. Es que el maltrato físico o la discriminación por raza, por aspecto, por lo que quieras, es terrible, es brutal, es horrible. Pero la sensación que tienen personas de algo tan terriblemente complejo, porque fíjate, una persona con características que le hagan pensar, que es duro, ¿eh? O sea, yo ahora lo puedo hablar de esta manera, pero es muy duro. No os podéis imaginar lo duro que es pensar que lo que más quieres en esta vida lo estás destrozando y puede ser culpa total y absolutamente tuya. Vivir con eso, mirarte al espejo pensando que eso tiene suficiente razón como para que pueda ser cierto, o dijeras, si alguien viene aquí y determina que esto es así, es que podría hacerlo perfectamente. Estar ahí en esa situación, sostenerla, tratar de construir con eso, sin apartarlo, sin tener que decir, resolver, bueno, vida nueva, me voy a otro sitio, empiezo de cero, porque esto no lo puedo sostener, es insostenible, no puedo vivir con todo lo que me conecte con eso. Yo creo que tiene una suficiente importancia, fuerza, que poder construir y poder sentir que has conseguido integrar eso en ti. Yo te prometo que la sensación que yo tengo desde aproximadamente hace un año, donde yo creo que encontré las suficientes respuestas o la suficiente cierre de ese viaje, de ese círculo, seguramente evadiéndome a situaciones, a buscar el significado de la vida, de las cosas en una ficción. Hablaremos de ficciones, a ver quién se engaña más. Pues yo creo que es suficiente como para esa historia humana, que es mía, pero que puede ser la de muchos. Yo la quiero ser todo lo honesto y sincero, porque también quiero mi parte de no esconderme detrás de una historia de otra persona ficticia, como, yo qué sé, porque es verdad que es mucho más simple, sencillo, menos arriesgado, menos involucrar a otras personas, menos... pero bueno,
yo, si nombro, si hablo con otras personas, pues creo que les puedo preguntar, les puedo permitir, puedo obtener el permiso de hacerlo de una manera o de otra. Al final, porque si hay 30 personas involucradas y 10 no se nombran, pues no pasa nada, ¿vale? Pero quiero que sea todo lo más espontáneo y todo lo más real posible. Creo que es justo, pues porque sobre todo yo creo que cuando yo veo hablar de mí mismo, de algunas situaciones que a mí me han golpeado y me han destrozado por dentro y las he vivido con agobio, me duele porque es aleatorio en mí esas cosas, hablarlo como si estuviera hablando de si mañana va a llover. Quiero que aparezcan en mí esas emociones porque quiero experimentarlo, quiero compartirlo, quiero que de alguna manera se entienda, ¿no? Que se entienda cuando una persona habla y es más fría que el presentador de telediario. Y eso no quita que esa persona tenga un dolor que se esté rasgando por dentro. Y que una persona en un determinado momento se derrumbe, se caiga, se inunde emocionalmente, no implica en absoluto que sea debilidad o que se sienta culpable o que simplemente es que en ese momento se ha conectado ahí una emoción que no se puede guardar dentro. Yo creo que algunas personas se podrán agarrar a esto y se podrán abrir esa conversación y me encontrarán a mí para poder hablar de eso, tratando de compensar, como he hecho muchas veces, compensar ese egocentrismo, ese narcisismo, esa necesidad de protagonismo que yo tengo de manera natural, compensarla para tratar de ser, si se puede, porque ser lo más honesto intelectualmente, ser lo más riguroso, pero que precisamente en estos temas el tratar de evadir, de apartar las emociones o de ser honesto o de reducir el ego a apagarlo a lo mínimo, no describe la complejidad suficiente de todo eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Yo igual, en estos 7 años, partiendo de esa pregunta, seguramente habré obtenido cientos y cientos de respuestas útiles, parciales, que a mí me sirven de guía, me sirven de mapa y me sirven de entendimiento, a mi manera, de una manera de navegar la vida, que será imperfecta, que será fantasiosa, será falsa, será incorrecta, todo lo que queramos. Pero quiero hablar de ella, porque solo con que le sirva una parte a alguna persona para, de verdad, es que cada vez es más, escuchas, hablas, cuando tienes una conversación de verdad con una persona, sale algo de su familia, de ella misma, de él mismo, de cosas que son imposibles de resolver ya, que no tienen ningún tipo de solución, y que esas personas, el resto de su vida, jamás van a poder pasar por encima de eso, cargar con eso, es terrible. Y que yo creo, sinceramente, que no es tan difícil. Que hay muchos motivos para que sea muy difícil. Pero que, ostras, de verdad, que hemos ido a la luna. Que tenemos un aparato que tengo aquí en la mano que es
fascinante, o sea, que es flipante, que hace pocos años estaba vendiendo estos cacharros y simplemente una pantalla táctil o una pantalla en color donde tú pudieras ver, me acuerdo yo, decir, ostras, poder ver series en un aparato, había un Archos. Me estoy yendo por las ramas, como de costumbre, pero quiero que esto quede muy claro, de que sí, es verdad, y que yo no pretendo, porque sinceramente no se puede cambiar la imagen que tienen otros de mí, y que sinceramente es que yo cuando les cuento mis vivencias, mis películas, y le pongo yo de protagonista y esto, es que es precisamente lo que quiero transmitir. O sea, sí que es un error de comunicación que me gustaría, pero es que quiero vivir esa intensidad, de decir, estas fliparíais con lo que ha pasado ayer, no sé. Y reconozco esa defecto, o que pueda molestar, o que pueda ser incómodo, o que conversar conmigo pueda ser en muchos momentos avasallador, y que hasta hace muy pocos meses, de verdad, no encontré una respuesta tan clara y tan fácil en un sistema de lo que está sucediendo, de ese fracaso que nadie me había dicho, que yo he estado con muchas personas teniendo muchas relaciones y no me llegaban a decir que es verdad que no escucho, que es verdad que no. Pero bueno, es que digo, con las herramientas que había, pues, es que es increíble. Entonces, pero bueno, yo ahora mismo es verdad que puedo frenar ese impulso, puedo escuchar y puedo plantear y puedo decir. Pero claro, muchas veces en la otra persona tampoco encuentro ese es el fracaso. Entonces, por eso está proyecto, esta necesidad de llevar las cosas a un lugar donde está grabado, donde se puede hacer un resumen, donde se pueden sacar los puntos y puede decir, vamos a tratar este punto exacto, con toda la profundidad, con toda la distancia, con todo lo que se pretende. No sé si esto es suficientemente claro, pero y no he nombrado la fantasía de la cosa que ha pasado con esto, porque con mi hija ha sido tremendo, porque lo de las fantasías y cosas pues ya lo vamos a ir viendo, porque si no voy a cargar de razones a las personas que piensan que se me ha ido, que poco es verdad, pero bendito sea ese parte de locura o parte de sensatez o lo que queramos. Yo creo que puede ser estar en ese universo diferente y puedo estar con los pies en el suelo, y esto es puramente real. Y las personas que tengan situaciones que serán tremendas, que abran las orejas, que abran el corazón, que abran su mente, porque se están jugando el sufrimiento de toda su vida y de las personas que tienen alrededor. Y si eso no les importa, no sé qué les puede importar realmente. Y es duro, y a lo mejor a veces hay que ser así de vehemente o de incisivo. Igual que hay que ser muchas veces, dar un abrazo, dar una caricia, sostener al que tiene números para ser un monstruo, depredador, un ser horrible, de verdad. Porque quizá a lo mejor es la única manera de que no lo sea. Y a mí, sinceramente, es verdad, yo creo que he estado muy lejos de eso. Quiero pensarlo también, porque es verdad que uno pues no puede evitar tratar de ser protagonista, tratar de defenderse. Está yendo esto 20 y tantos minutos, pero es que estaría toda la noche. De verdad. Por eso necesito traer gente a esa conversación. Construir en eso.
en ese terreno tan jodidamente difícil de construir, pues ahí es donde se producen las cosas, donde uno crece, donde uno cambia, donde uno experimenta lo más duro y lo más satisfactorio de la vida a la vez. Estáis perdiendo mucho por no ir ahí. Hay mucha gente que se cree Jesucristo. Yo también me creo un poco Jesucristo, es verdad. Pero muy pocas personas han arañado lo que yo he arañado ahí. Muy pocas. Muy pocas han salido de ahí enteros. Permitidme esa medalla, porque sinceramente pienso que lo tengo que llevar. Y reto a quien quiera a que se atreva a quitar la medalla si quiere. Seguramente cuando uno ha pasado por donde ha pasado, ande con muy poca necesidad también de llevar medallas. No la necesito, pero bueno, quizás sea justo, pero no lo decido yo. Chao.